es desigual y lo que corresponde es recibir con el cariño, la sorpresa y el asombro de cada día miércoles a el bioquímico, doctor en biología molecular, el señor Gabriel León, superventa con sus libros La Ciencia Pop 1, La Ciencia Pop 2 y ahora en esta nueva aventura ligado a la literatura infantil casi, con ¿Qué son los mocos? Casi dije. ¿Por qué dije casi? Porque no. Porque es científico infantil. Pero es que además lo pueden leer también los adultos. Por supuesto. No es como, un libro de niños, no lo puedo leer. No, lo sacan los lesos, pueden leerlo. Siéntase en confianza. ¿Cómo estás, Gabriel? Aquí, Hola, corriendo, bien. muy bien, chapoteando en cafeína. Para poder rendir. No lo hagan, niños en casa. Voy a empezar a hablar más rápido que final de comercial. El límite de garantía está Exacto. ¿Has cachado? La ciencia de la vida, estamos aprendiendo. Chao. Increíble eso. Impresionante. Oye, ya estás saludando a tu público que te está siguiendo a través de tu propio live de Instagram. Ustedes nos pueden seguir también a través de nuestro Facebook. Estamos ahí también en el live y por supuesto a través de la www.radiocero.cl con 3 cámaras en streaming. ¿Qué nos convoca en el día de hoy, Gabriel León? ¿De qué vamos a debatir, conversar? ¿Con qué nos vamos a sorprender? Hoy día vamos a hablar de la certeza que tenemos. ¿Ya? ¿Cuál crees tú que es la certeza que tenemos? Yo sé. La muerte. Que nos vamos a morir. Claro. Ah, claro. Vamos a morir. Sí. La vida sigue siendo un misterio, ¿cierto? En varios aspectos, pero también la muerte. Y el envejecimiento y la vida eterna han sido un tema de discusión bien recurrente en el arte, en la música y también para la ciencia. Y esto es muy lindo y es una historia que comenzó hace varios años atrás. ¿Ya? Y yo recuerdo que hace un par de años atrás, por lo menos, conversamos de esto. Y tenía que ver con cómo la sangre o el plasma de ratones viejos inyectado en ratones jóvenes, ¿ya? le generaba un deterioro cognitivo a los ratones jóvenes. Es decir, la sangre de un ratón viejo ¿Ya? Envejecía al ratón joven. Wow. Qué increíble. Pero al revés también funcionaba. Y la sangre de un ratón joven podía eventualmente rejuvenecer a un ratón viejo. Y eso era muy entretenido y también ocurría con sangre humana. ¿Ya? El plasma de personas jóvenes podía rejuvenecer el cerebro de ratones viejos. De personas viejas. No. Todo esto en ratones. Todo en ¿cierto? ratones, De hecho, ya, hay una perfecto. cuenta en Ya me Twitter- estaba sorprendiendo. Decía, Experimentando ¿por con humanos, qué no lo hemos hecho más, digamos? De hecho, hay una cuenta en Twitter que dice Just in Mice, Ya, claro. que es solo en ratón. Claro. Estas cosas se han hecho. Ahora, se está haciendo un ensayo clínico con seres humanos. Ya, porque esta investigación agarró mucho vuelo. Ajá. Y esta es una historia re vieja. De hecho, en 1748, Ya. un señor alemán, Johann Heinrich Cohausen, que era el médico personal del obispo de Münster, publicó un libro que se llama Hermipus Redivivus. ¿Ya? ¿Ya? Y el libro contaba varios métodos para evitar o retrasar el envejecimiento. ¿Ustedes tienen métodos para verse más joven? No. Dormir bien, hay gente que duerme bien, trata de dormir 8 Sí. horas. Yo nunca he fuman, logrado dormir bien. No fuman, no toman. No, me echo crema, pero una Eso. crema aumentante, nada muy Claro. sofisticado. Uno que ya está arrugadito, con ojera y todo. Pero Tomar agua, tomar Uno mucho más torpe líquido. ahí, ¿no? Por lo menos Claro. yo uno más torpe, así Ahora, como tener un secreto de algo. Hidratarse siempre para todo hidratarse. sirve. Sí, pero no con el fin de alargar la vida, digamos, No. o envejecer más tarde, ¿no? No sé, bueno. Ustedes tendrán sus secretos. Bueno, este libro tenía el gran secreto. ¿Ya? Decía que los hombres, y se basaba en una antigua leyenda romana Ajá. de Clodius Hermipus, que en teoría había vivido 115 años Ya. en esa época, y el secreto de su larga vida era que respiraba el aliento de mujeres jóvenes. ¿Qué? Le gustaba compartir la cama con mujeres que eran mucho más jóvenes que él. Pero eso es un porcinato. y Oye, les, chanta, y les succionaba, chanta, y les bueno. succionaba este espíritu juvenil. Esto es una leyenda romana, ojo. Claro, pero es una fórmula para luego Por supuesto. ir más allá con esa Por mujer. supuesto, era un para- secreto. Primer Era pa- por si la pongo. Era para Sí. justificarse, ¿no? Así mantengo joven. ¿Ven? Ahí No, tiene una ese es un chida por, de onda. es un por si la pongo premium, ¿eh? Por Digámoslo. supuesto. Ahora, en nuestra cultura está lleno de esta referencia a mantenerse joven. Por ejemplo, La muerte le sienta bien. Esta película de Robert Zemeckis, Gran con la película. Goldie Hawn Sí, y Meryl claro, Streep, por ¿cierto? supuesto. Donde toma una pócima Sí, perfecto. para mantenerse joven. comedia. Es una comedia, de hecho, muy buena, que además actúa Bruce Willis. Sí. Claro. Era un papel bien curioso. Y se ve como estas mujeres se vuelven como inmortales, pero su cuerpo sigue sufriendo Claro. los tragos de la vida. El paso del tiempo. Y quedan ahí todas abolladas, qué sé yo. Y el mejor ejemplo de esto, que ustedes saben que los Simpsons lo predijeron todo. Sí, claro, bueno. Sí, hasta el último capítulo de Game of Thrones. Tal Todo. Impresionante. Bueno, los Simpsons también predijeron esto porque hay un capítulo Ya. bastante antiguo donde el señor Burns Ya. está muy enfermo y recibe una transfusión de sangre de Bart, ¿Ya? que tiene el mismo grupo de sangre. Ah, mira. Y el señor Burns despierta después de la transfusión, pero absolutamente renovado, con nuevos bríos, así, como que rejuveneció gracias a la sangre de un niño joven. Pero el Oye, mito de a los ver, vampiros, ¿no? También mito de viene los de ahí. Bueno, vampiros claro, también por se supuesto. vincula con eso. Oye, Ahora, pero espérate, Gabriel León, a lo mejor me voy a adelantar y todo eso. Adelante, estimado. ¿Por qué
no se han hecho estudios serios a estas alturas, digamos, en el que al menos se pruebe qué ocurre con la transfusión de una persona del mismo grupo, que sea compatible, para que no tenga algún tipo de inconveniente, digamos, y una muerte en el experimento. Claro. De personas jóvenes sobre tipos viejos. ¿Por qué no se ha aprobado? ¿Por qué dices que no se ha aprobado? No sé. Chan. Ya Estamos hay en hablando marcha. de Oye, pero ratones. hay un mito urbano de Keith Richardson, ¿no? Que sí, se porque hacía transfusiones que de sangre para mantenerse cuando joven. están como Joven, sí. sí. No, esta conversación viene toda de que el 13 de mayo, o sea, 2 días atrás, ¿Ya? un grupo de investigadores siguió avanzando en esta búsqueda que tienen de cómo mantener jóvenes a los ratones. Entonces, ratones, po. O sea, ¿para qué queremos mantener jóvenes a los ratones? Mantengamos jóvenes a los seres humanos. Bueno, y la idea justamente de ellos es poder hacerlo, y ya tienen en marcha un ensayo clínico. Ajá. Reclutaron a personas que tenían deterioro cognitivo suave, todos desde la tercera edad, ¿Ya? y a ellos le están haciendo transfusiones de plasma de gente joven que tenía que cumplir con una serie de requisitos, entre ellos Me imagino. tener máximo 30 años. Perfecto. La gente joven, sanos evidentemente, sin uso de droga, y el plasma de ellos se está usando en estas personas viejas, y se está ensayando si mejoró o no la capacidad cognitiva. Eso ya se está haciendo. Ya. Wow. Pero en paralelo, este grupo siguió estudiando acerca de cómo diablos funciona esto. O sea, qué hay en la sangre de la gente joven, Ya. o al revés, qué deja de haber en la sangre de la gente vieja que produce deterioro cognitivo. Y ellos acaban de publicar el 13 de mayo que hay una proteína en particular que se ubica justo en la barrera hematoencefálica, que es una zona de la circulación muy particular, porque ustedes saben que la circulación del cerebro es muy distinta al resto del cuerpo. Y existe una barrera, de hecho, que se llama barrera hematoencefálica, que ¿Ya? impide que muchas cosas que están circulando por el cuerpo pasen al cerebro. Es una forma de protección. Es como ¿ya? una membrana, digamos, que Es como, filtra. es como una especie de filtro, ¿Ya? exactamente. ¿Ya? Hay muchas drogas, por cierto, que cruzan la barrera hematoencefálica sin ningún problema. Sí, claro. Todas las drogas que tengan efecto sobre el cerebro, ustedes se imaginarán cuáles son. Por eso los volamos. Por eso los volamos. Por eso los volamos. Porque el THC y sus No metabolitos sé de qué están hablando. pueden... Una molécula que hay por ahí. Desconozco. Una molécula que hay por Una ahí. locurita. Esas pueden atravesar la barrera hematoencefálica, Ya. llegan al cerebro y ejercen su efecto. Y lo que ellos acaban de descubrir justamente es que hay una proteína que cambia su concentración durante el envejecimiento. Y esa proteína en particular es la que regula aparentemente el paso de otra cosa, que no saben qué es lo que es, y que hace más permeable al cerebro de los ratones viejos. Y eso explicaría el efecto que ellos están viendo. Esto es re interesante porque están ahondando en el mecanismo que explica Claro. un fenómeno que ya vieron. ¿ya? Perfecto, claro. Ahora, como les decía, la parte más interesante, que es como cómo rejuvenecer un cerebro adulto, se está haciendo actualmente en los ensayos clínicos en California, obvio, ¿dónde más? Obvio. Y están tratando ahí de determinar cómo ocurre eso. Ahora es bien interesante porque nos metemos en un debate que es bien particular, que tiene que ver, como les decía al principio, con ¿Qué? la vida y la muerte. Ganarle a la muerte, Que, finalmente. que básicamente es la carrera para ganarle a la El muerte. ser Que es una humano. aspiración, yo creo que del ser Por humano es supuesto, ser humano, ¿no? Por supuesto. Se han leído Harari, ¿cierto? Harari dice Sí. en el Homo Deus que es muy probable que en un futuro no tan lejano logremos vivir 150 años. Sí, ¿ya? claro. Y con nuestras capacidades físicas y cognitivas más o menos intactas. Ahora estamos llegando como a los 120, pero claro, son excepciones. El límite hasta ahora es 116 años. 116. Este es como el límite más o menos. Ajá. En Chile había un caso, un señor que decía como 120. 23, Pero la creo que verdad era. no estaba claro. No está claro. Hay poca El evidencia acta que el acta de nacimiento no era tan Sí, no es de las más cristianas. confiable, claro. Ahora, y tenemos problemas filosóficos para definir la vida y también para determinar cuándo alguien se muere. Bueno, claro, imagínate, todo se ha dado en la conversación sobre el aborto, digamos. Por Nuestros ejemplo, parlamentarios han dado cuando cátedra, comienza, comillas, Cátedra sobre triste, ¿no? cátedra triste, Triste sobre cátedra. el comienzo de la vida, porque está cruzado por otro tipo de dogmas, Exactamente. fundamentalmente religiosos. Y también tenemos problemas para declarar la muerte. ¿En qué momento decimos que alguien murió? Y que es muy relevante, por ejemplo, en la donación de órganos. Claro. Exacto. ¿En qué momento se termina eso? La actividad cerebral durante mucho tiempo fue lo que mandaba. Pero resulta que hace un par de semanas atrás, científicos en Estados Unidos lograron reponer algunas funciones, no todas, en cerebros de cerdos que habían sido decapitados 4 horas antes. ¿Cierto? Sí, Entonces lograron con un sistema de perfusión bien sofisticado restablecer algunas funciones celulares. Eso no quiere decir que había actividad cerebral como un todo. De partida no A ver, hubo espérate, conciencia. ¿Pero déjame esto con entender. descarga eléctrica? ¿Qué es lo que No. hicieron? Tomaron el cerebro de cerdos que habían ¿Ya? muerto hace 4 horas Ya. y los pusieron en un sistema de perfusión que simulaba sangre, con nutrientes, con oxígeno, y lograron restablecer cierta actividad celular. O sea, los componentes del cerebro, que son las neuronas, Sí. estaban funcionando. Perfecto. El cerebro como un todo no. ¿Ya? Y es una Ok. discusión súper interesante porque si logran restablecer la actividad cerebral completa, ese cerebro va a tener conciencia,
pero no tiene ningún input, no tiene ojos, no tiene oídos, no tiene nada. Imagínense lo que significa eso, disociar completamente todos los sentidos. Y hay experimentos de eso que se han visto en algunas películas que te ponen a flotar en una piscina. ¿Ya? Sin ¿Y habrá input conciencia auditivo. ahí, experiencia? Bueno, de y ese es el tipo? problema, debe ser una tortura. No, claro, O sea, imagínate es tu como cerebro ser atrapado una silla. sin ningún input. Claro. No hay luz, no hay sonido, no hay nada, pero tienes conciencia. Debe ser una pesadilla. Entonces se desató una batalla ética con respecto a qué va a ocurrir en el futuro Claro. cuando eventualmente logremos hacer eso. Ahora, esto de establecer cuándo alguien muere no es algo nuevo, pero por nada del mundo. Y de hecho, en Inglaterra, en el siglo XVIII, tenían serios problemas para decretar la muerte, particularmente cuando la gente se ahogaba. Porque resulta que los sacaban del agua muertos, ¿Ya? los llevaban a la morgue y en la morgue revivían. Claro. Claro. De hecho, en esa época, en Inglaterra, se lanzó la Society for the Recovery of Persons Apparently Drowned. O sea, la Sociedad para la Excelente. Recuperación de las personas que aparentemente se ahogaron. Y de esa época también son los ataúdes con campana. Claro. Ataúdes que tienen Oh, un qué cordelito pesadilla. por dentro, cosa que si tú por te si morías acaso. ahogado. La catalepsia que le llaman, ¿no? Exactamente. ¿Y cuánto puede durar esta falsa muerte, digamos? Es que depende de muchas cosas. En el caso de los ahogados, muchas veces manipulaban el cuerpo y eso producía que revivieran, Claro. entre comillas. Ahora, esta sociedad en particular, que todavía existe con otro nombre, ¿Ya? comenzó a enseñar métodos para diagnosticar la muerte de manera clara y también métodos para revivir a alguien. De hecho, te dan premios. Si tú logras sacar a alguien de un río ahogado y lo revivías, tenías un premio en dinero. No te puedo creer, qué fantástico. Era una locura. Y de esa época se enseñó que uno de los métodos recomendados para revivir un cuerpo era el galvanismo. El galvanismo. Quédense con esa palabra porque va a ser fundamental en la segunda parte Exactamente. de esta conversación que estamos sosteniendo con todos ustedes. Como cada día miércoles, el científico Gabriel León tira su columna de ciencia por estos lares. Ustedes pueden seguirla, por supuesto, a través del 97.7 si tienen una transistor cerca y si no, en la www.radiocero.cl. Antes de continuar, vamos a escuchar una canción, pero antes de eso, Tania, ¿cómo se participa para ganar el libro de Gabo Tuitero Gabriel Ledón en nuestro Instagram? Muy sencillo, ingresas a nuestro Instagram @radio0977 y tienen que decirnos cuál es la pregunta científica que nunca han podido responder. Aquella que se hicieron probablemente durante su infancia. Claro, esas cosas que lo la más inquietan. creativa, la más curiosa, gana. Y se gana también la oportunidad de ser respondida por Gabriel León. Y no solo eso, las preguntas, todas esas, capaz que entren en un posible, quién sabe, Claro. segundo libro sobre preguntas. Exactamente. Así es. ¿Qué Así son los que- mocos? Se llama lo último de León. Por ejemplo, Gabriel, para darle una idea a las personas que nos escuchan, ¿qué tipo de preguntas están respondidas en este libro? En el primero ahora, En el primero, date 2, ¿por 3. qué las cebollas hacen llorar? Ya. ¿Por qué se paran los pelos cuando me emociono o cuando me da frío? ¿Qué es la caca? ¿Qué son los peos? Mira qué lindas preguntas que hacen los, porque estas son preguntas todas que hacen los niños. Exactamente. Ese tipo de preguntas son las que están en el libro, que están contestadas con lo que se sabe actualmente y lo que no se sabe, así que ya lo saben. Fantástico, muy Anímense. bien. Así participan, hagan su pregunta, aquella que los inquieta hasta el día de En hoy, que no nuestro- se atrevieron a hacer, acá pueden hacer. Sí, en nuestro Instagram, porque hay algunos que la están haciendo vía Twitter. Sí. El No se equivoque de concurso red está social. en Instagram. Sí. Así que no califica si es que la hizo por Twitter. Tiene que ir a nuestra cuenta de Instagram. Ya, le tenemos en pantalla ahí para la gente que está viendo el streaming en Radio 0. Sí, el tiempo apremia porque queremos conocer el final de la columna de Gabriel León, que siempre tiene cierres sorprendentes, sorpresivos. Y estamos conversando a propósito de esta tendencia del ser humano, desde que somos tales, digamos, de ganarle a la muerte, ¿no? Ya nos explicaba Gabriel León de la cantidad de experimentos que se han hecho. Por de pronto se está investigando en ratas, digamos, incorporar sangre joven a cuerpos ya viejos y qué pasa con la parte cognitiva de esos viejos. Se están haciendo algunos experimentos en seres humanos en el día de hoy y Exactamente. terminabas con un concepto, con una palabra que yo no había escuchado, que es la palabra galvanizar. El galvanismo. El galvanismo, El galvanismo, perdón. porque galvanizar tiene una definición que viene del mundo de la química. Sí, claro. Pero el galvanismo es como el precursor de la electrofisiología. ¿Ya? ¿Se han fijado que hay sistemas eléctricos que pueden inducir la contracción muscular? Sí. Típico de los fisioterapeutas que te hacen ejercicio, te conectan un electrodo, qué sé yo. Claro. Si le ha dado la corriente también, los músculos se Sí. contraen. De hecho, es sumamente peligroso tomar un cable pelado con la palma de la mano porque se estimulan todos los músculos de la mano y el músculo más fuerte es el que cierra la mano.
claro. Y por lo tanto no pueden soltar el cable. El músculo extensor es mucho más débil que el flexor. Ajá. Y por lo tanto, en esta competencia, gana este músculo y pueden quedar con la mano cerrada sobre el cable electrificado. Por eso siempre que van a tocar un cable, corten la luz evidentemente. Nunca toquen un pero cable pelado. Primer consejo. Si tienen que tocarlo, tóquenlo con el dorso de la mano. Con el dorso. No lo toquen nunca con la palma. Mira, qué lindo consejo, ¿ah? Bueno, y el galvanismo justamente nace de la mano de Luigi Galvani, Ajá. que es un científico italiano, que fue el primero que sistemáticamente comenzó a aplicar electricidad en animales muertos. Ya. Y él hacía demostraciones públicas donde tenía ranas disectadas y aplicaba electricidad y las patas de las ranas comenzaban a moverse. Perfecto. Y ahí nació toda una hipótesis con respecto a que el cerebro tenía un fluido eléctrico que se transmitía por los nervios y se almacenaba en los músculos. Y por lo tanto, la vida tenía un carácter eléctrico. Y de ahí surgió la idea que eventualmente la vida se podía recuperar usando electricidad, que eso devolvía la fuerza vital a los músculos que estaban en el cerebro y que de alguna forma se había perdido. ¿Ya? Luigi Galvani popularizó estas ideas. ¿Estamos hablando de qué épocas aprox? 1780, ya. y él publica un libro, de hecho en 1791, que evidentemente estaba en latín, se llamaba De Viribus Electricitians in Motu Musculari Commentarius. Mira qué lindo el latín de mi la latín vida. muy lindo, ¿cierto? Faltó la música gótica, pero bueno, vamos a perdonarlos por esta vez. La cosa es que... Oye, pero te pusieron efecto especial. Es que no sea con fono, Gabriel. Estoy sin retorno. Ya. La cosa es que un sobrino de Luigi Galvani, de Ya. apellido Aldoni, tomó la posta de su tío y comenzó a hacer las mismas demostraciones, pero ahora con seres humanos muertos. Y resulta que había leyes en Inglaterra a principios de 1800 que decían que las personas condenadas y ejecutadas por delitos violentos debían ser desmembradas para evitar que resucitaran. No te lo puedo Cáchate. creer, pero qué O sea, barbarie. En el fondo era, estos tipos son tan malos que ni siquiera queremos que resuciten, así que los vamos a desmembrar. Por si acaso. Por si acaso. Y parte importante de esos cuerpos terminaba en experimentos científicos. Perfecto. Y por esa época hubo una ejecución pública. George Foster, en 1803, fue ejecutado por el asesinato de su esposa y su hijo. Ajá. Y el cuerpo pasó rápidamente del lugar de ejecución al laboratorio de Aldoni. Y se hizo una demostración pública y le aplicaron corriente eléctrica al cuerpo de esta persona muerta. ¿Ya? Y en un momento le aplican electricidad a los músculos de la cara. ¿Ya? Y el tipo abre los ojos, abre la boca, empieza a hacer gestos como de dolor y quedó la escoba en el lugar. La gente se desmayó, hubo ataques de pánico, porque claro. en el fondo vieron a un tipo muerto que volvió a la vida gracias a la aplicación de electricidad. Con expresión. Con Eso expresión facial de volvió, dolor. a la además. volvió a la vida, comillas. ¿no? Comillas. Lo único que estaban viendo era la contracción Reacción muscular. muscular, Claro. completamente involuntaria, porque este señor ya estaba muerto, pero esa contracción muscular involuntaria generó muecas y gestos faciales que fueron interpretados por muchos como que esto volvió a la vida. Claro. La parte más interesante de esto es que toda esta experiencia relacionada con el galvanismo, Ajá. 1803, ¿cierto? A principios del siglo XIX, fue una influencia súper importante para Mary Shelley, que en 1818 ¿Ya? publica la primera edición de Frankenstein. El moderno Prometeo. El moderno Prometeo. Claro. Resulta que Mary Shelley era vecina de Lord Byron, ¿Ya? que era un tipo científico, Sí, claro. y por lo tanto ya estaba tremendamente conectada con estas cosas, que era, ojo, era la vanguardia de la medicina en la época, y por lo tanto incorporó esta idea de que de alguna forma la electricidad podía devolverle la vida a una persona. Y de hecho, el prólogo de la segunda edición del Frankenstein dice: tal vez las partes componentes de una criatura podrían ser fabricadas, reunidas y dotadas de un calor vital usando el galvanismo. O sea, proponía que eventualmente tú podías armar un cuerpo y devolverle esta fuerza vital usando la electricidad, aprovechándose de estas ideas del galvanismo, donde efectivamente la corriente eléctrica podía restituir. Es como lo que queda en las cañerías, ¿no? Cuando se corta el gas Ahora, o el agua. El galvanismo y todas sus ideas que están detrás están completamente descartadas el día de hoy, pero en esa época era ciencia de punta. Y se usó, como les decía, para promover, por un lado, el que se usaran cuerpos humanos en investigación científica. Recuerden que por esa época se hicieron muchos descubrimientos importantes, en parte justamente porque se perdió un poco esta tradición de que el cuerpo humano era sagrado, que no se podía tocar, Claro. y se comenzó a hacer disecciones. Por eso muchos cuadros importantes de la época ilustran justamente disecciones públicas, donde se abrían cuerpos humanos. Hay uno muy famoso de Vermeer, ¿cierto? La clase de anatomía, muy lindo, por cierto, donde se comienza a integrar el conocimiento del cuerpo humano dentro de la práctica médica. Y el galvanismo tuvo un rol fundamental, permitiendo en parte entender cómo funcionaban los músculos, y además generó todo este contexto emotivo donde Mary Shelley finalmente idea esta teoría de que la electricidad puede volver la vida a los muertos.
Qué hermoso. Gabriel León, señoras y Columna señores, redonda. en Columna de Ciencia, ligando literatura y ciencia. Claro, que siempre han estado juntas, Siempre nunca han ido los por Simpson, separado. Frankenstein, Todo, cultura pop. Esta casa le lleva de todo. Oigan, ¿Cuánto hay? tenemos concurso, pero ya que el tiempo apremia, les tengo una propuesta. A ver. Hagámoslo por Instagram Live. Ya, pues. En unos momentos más, después del programa, tenemos que dejarle el estudio a Claro, Nicolás que Castro. se Sí, claro, Ya que viene llegó. con su lado cero de cada Así día. es. Entonces, atentos a nuestra cuenta de Instagram porque en minutos damos al ganador y Ya, po. respondemos la pregunta. O lo hace Gabriel León, el experto. Fantástico, muy bien, despedimos el programa entonces, seguimos a través del Instagram Live. Muchas gracias por estar ahí a todos y a todas. Y mañana a las 6 de la tarde vuelve Ignacio Franzani, supongo. Tania, un placer. Si no, estaré yo acá reemplazando. Maravillosa, única. Opción 2. Apolínea. Tania Gracias. Zelaide, entonces. Lo pasé muy bien. Qué bueno, fantástica. Bienvenida cuando quiera. Nos encontramos mañana a 6 de la tarde, más contiendas desigual a través del acero. Chau, chau. Chao, gracias Gabriel. Páselo bien. La contienda es desigual fue presentado por Cerveza Corona. Protejamos nuestras playas para seguir disfrutándolas. Conoce el nuevo Kia Soul en kia.cl. Karcher hace la diferencia. Viumanent, viña familiar del Valle de Colchagua. Termas de Jahuel te invita a terminar el día de forma feliz. Auto 123.